Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde ahora usted me esté mirando, o la parte del mundo donde usted me esté viendo. Bueno, mis hermanos, pues le damos aquí a usted la bienvenida a su canal de YouTube, El Palenque del Cimarrón. Hoy un poco informativo, un poco histórico, aunque no vamos a dejar de hablar de algunas cosas y nos vamos a referirnos a nuestra Cuba, que es la parte principal, nuestra Cuba, la familia cubana y los cubanos, que eso es el objetivo de la defensa de este canal. Bien, mis hermanos, pues le traigo algo conmemorativo, ya que el día 2 de mayo, que fue viernes, fue el día de la victoria sobre la Segunda Guerra Mundial o la toma del Palacio Alemán del Reich. Pero tengo que hacer una pequeña explicación histórica porque para algunos quizás no sea conocido que primero se capitula por un acuerdo de los aliados en Francia ante el general alemán Alfred Jody y se hace una capitulación con el ejército de los aliados. Esto le sorprendió al ejército soviético, ya que ellos eran los que entraron en Berlín, tuvieron una batalla de una semana de sangrientos combates hasta la toma de este palacio que era el Palacio del Reich. Y bueno, y como todos saben, fue colocado la bandera soviética, la bandera roja, con la hoz y la estrella, el martillo y la estrella, ahí sobre la cúpula más alta del edificio del Reich. Esta capitulación se hace el día 7 de mayo, como ya dije, en Francia, entre las tropas aliadas, que eran Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Y el día 8 se hace en Berlín la capitulación y la firma de la capitulación ante las tropas soviéticas, quedando en acuerdo que el día 8 es el día de la victoria sobre la Alemania nazi. Y bien, todos sabemos que esto fue el día 8 de mayo, por supuesto, y el día 7, como decimos, fuera del territorio alemán en Francia, de una forma muy inteligente, el ejército aliado que entró a participar en la guerra cuando ya Rusia había ocupado más del 60% del territorio alemán, y ya que tenía más del 60% de la guerra ganada, es que los aliados entran en la guerra. Siempre muy inteligente. Pues, como ya dije, el día 8 se firma la capitulación en Alemania con las tropas soviéticas, lo que lleva a ser y a conmemorarse el día de la victoria de Europa sobre la Alemania nazi. Bien, pero del 4 al 11 comienzan a celebrarse reuniones en la ciudad de Yalta. Aquí estamos hablando de Crimea. 3 presidentes, pues Stalin por la parte soviética, Churchill por la parte de Gran Bretaña y Roosevelt por la parte de Estados Unidos. Y entre el 4 y el 11, llegando al 11, un acuerdo a dividir en 2 Alemania, partiéndola en 4 zonas. La zona oriental o la parte oriental de Berlín la ocupa la Unión Soviética o es responsabilidad de la Unión Soviética, y la parte occidental queda bajo el dominio de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Ya todos sabemos aquí que hasta 1989 se hizo un muro donde se dividieron en 2 las Alemanias y donde estaba la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania. Una entraba en el tratado, en el Pacto de Varsovia, y la otra estaba en la OTAN. Y todos sabemos que desde ese mismo comienzo comienza la llamada Guerra Fría, es decir, el movimiento socialista contra el movimiento
capitalista o el movimiento capitalista contra el movimiento socialista. Sabemos que todos los países que fueron liberados por Rusia y que quedaron, como Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Rumanía, todos estos países, Lituania, todos estos países quedaron bajo el Pacto de Varsovia. Y los países de la Europa del Este, que ya sabemos quiénes son, que estaba constituido por esta parte occidental de Alemania. También tenemos España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia. Todos estos países entraron en la OTAN. Y la OTAN no es más que el Tratado del Atlántico Norte. Esas fueron las dos fuerzas militares que entraron en la Guerra Fría y que gobernaron el mundo. ¿Y por qué lo gobernaron? Porque eran dos fuerzas dirigidas por potencias, de la cual dividieron el hemisferio en dos. Y no vamos a hablar de África, ni vamos a hablar del Pacífico, pero sabemos que tuvieron gran fuerza en la hegemonía del planeta. Tanto es así que hasta el año 1989 existía el llamado campo socialista, que se derrumba y desaparece de la faz de la tierra, quedando algunos países como Vietnam, como China, como Cuba, como países socialistas, y los demás países desaparecieron al desaparecer el campo socialista de la Europa del Este. Hasta aquí es una pequeña explicación por arribita de historia. ¿Y por qué digo por arribita de historia? Porque realmente desde 1945 el mundo comenzó a forjarse en una nueva era de una guerra llamada Guerra Fría. Y para nadie es un secreto que esta guerra era llevada desde Estados Unidos hacia los países socialistas de la Europa del Este. Fue fuerte, teniendo una gran presencia de fuerzas de la OTAN en Europa para poder nivelar lo que ellos llamaban llegar a nivel contra los gobiernos socialistas. Guerra que se hicieron a través de radio, como hoy se le hace a Cuba, con Radio TV Martí, pero por el Radio Europa Libre, y todo el tiempo era un bombardeo desde la República Federal de Alemania a la República Democrática, tratando de restar fuerza y prestigio al movimiento socialista de Europa. Así fue como también cuando se cae el muro de Berlín y se derrumba el campo socialista, muchos de estos países comienzan a fragmentarse. Tienen el caso de Checoslovaquia, que fue la República Checa y la República Eslovaca. Ya ahí sufrieron cambios. Todo esto fue muy bien elaborado y pensado por los gobiernos de Estados Unidos y por la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, que siempre estuvo detrás de esto, y la inteligencia inglesa, que fueron los factores que estuvieron promoviendo estas divisiones. Como hoy sabemos también, se llevó a cabo en Yugoslavia, fragmentándose en varios estados y perdiendo aquella consolidación que quedaba, como también la ex Unión Soviética, la cual se fragmentó también en repúblicas. Muy bien elaborado, muy bien pensado, en lo que intervinieron también, podemos decir, y por eso es que doy esta explicación, factores internos. ¿Por qué? Porque cuando Gorbachov asumió la secretaría del PECUS, que era de la URSS, pues Gorbachov fue uno de los principales que llevó digo así para mí, al desmembramiento de la URSS. Pues las primeras repúblicas que separaron fueron las repúblicas del Báltico, Estonia, Lituania y Lituania. Fueron las primeras que se separaron y ahí comenzaron a separarse las otras repúblicas. Y todos sabemos que todo fue un plan bien elaborado y que cuando
el Ejército Rojo en aquel momento se dio cuenta de la traición de este hombre y el desmembramiento y trató de tomar el poder para tratar de aguantar este desmembramiento, pues surge la figura de Jaruzelski, que era un miembro también del Partido Comunista Soviético y que estaba en aquel momento al frente del partido en la parte rusa, y bueno, llamó al pueblo a tirarse a la calle y con esto evitó que los militares arrestaran a Gorbachov y volvieran a entablar el Estado socialista. Esto ha quedado un poco, yo por mucho que he estudiado y he leído, ha quedado un poco extraño y convulso, pues después de estos estudios se han hecho varios libros, entre esos El socialismo traicionado, escrito por dos escritores norteamericanos, cuyo prólogo lo escribe Ramón Labañino Salazar desde la prisión, cuando él era uno de los 5 que estaba preso en los Estados Unidos, y explica y dice en una de sus partes, el socialismo cayó por su propio peso. Y explica esto porque empezaron a existir pequeñas fisuras, pequeños problemas a lo interno de la URSS, que llegó al derrocamiento y como dije yo, aquí, a desfragmentarse la URSS gracias a estos errores cometidos por estos dirigentes y por el propio partido. Por eso una de las cosas, y lo digo hoy, que llamara a Fidel en un momento, cuando dijo, si un día la revolución cubana se destruye, no la van a destruir los enemigos de la revolución, ni los Estados Unidos. Sería destruida por los propios revolucionarios. Pero yo, una vez en una clase, que llamó la atención a algunos compañeros y que al principio me valoraron mal, yo me paré dignamente en aquella clase, después de aquel estudio del discurso de Fidel, y dije, no, la destruirán los malos revolucionarios. ¿Por qué? En aquel momento, yo recuerdo, y tengo testigo de haberlo dicho así, dije, en Cuba hay dos tipos de comunistas y dos tipos de revolucionarios. Los que viven para la revolución y los que viven para el comunismo. Y los que viven de la revolución y los que viven del comunismo. Esos serán los que destruirán la revolución. Si no somos capaces, y lo dije así con valentía en aquel momento, de darnos cuenta y combatir estas tendencias ideológicas que llevarían a la destrucción y a perder la revolución cubana. Algunos me miraron mal porque decir aquella palabra en aquel momento era como un acto de rebeldía o era estar echándole churre para arriba a ciertas personas o a ciertos dirigentes o al partido, y yo dije que no, que era de un análisis profundo, analizar las causas que llevaron al derrumbe del campo socialista. Y sobre esas causas y efectos teníamos que nos sacar nuestras propias experiencias y trabajar sobre eso y mejorar el trabajo de la dirección del país y la dirección del partido. Y ya digo que con esto llamé la atención de algunas personas que al principio como que me tenían como una persona, voy a hablarlo claro, como muy liberal. Yo era muy liberal y era muy apasionado, así dijeron algunos. Pero después, y hablo años después, en el 2012, vivo nuestro comandante jefe, en el 2009, para ser más exacto, que fue, me llamaron algunos de aquellos compañeros, no todos, que estaban conmigo, me dijeron, no hemos acordado mucho de ti y hablamos de ti. Cuánta razón y de verdad tenías tus palabras, pero estábamos muy ciegos y también éramos más apasionados nosotros que tú, porque no aceptábamos críticas, no aceptábamos que nos señalaran errores y defectos y creíamos que estábamos haciendo lo correcto, que íbamos por el camino correcto y que todo era perfecto.
Al final me dieron la razón a mí. No todo, pero la mayoría de aquellos. Porque uno, cuando ve, dice un dicho, la barba de su vecino arder, la de uno hay que ponerle remojo. Y con esto estoy dando pues una pequeña clase de que no nos confiemos de que todo lo que estamos haciendo es correcto. Tenemos que escuchar y oír, y tenemos que ver aún mucho más y rectificar donde haya que rectificar y erradicar donde haya que erradicar, porque rectificar es de sabio. Equivocarse de humano, pero rectificar es sabio. Y erradicar los errores, no superarlos, es de sabio también. Y eso es algo que aprendí de mi propia familia y de mi propio abuelo, cuando siempre me dijo que nunca superara mis errores, porque sería convertirlos en peores, que siempre pensara en rectificar y erradicarlo, quitarlo, pero no superarlo. Uno supera obstáculos, pero no errores. Los errores se eliminan, se erradican y se rectifican en el momento que hayas cometido un error. Pero rectificar es comprender, entender y reconocer que te equivocaste, que cometiste un error, que lo que estás haciendo no es bueno. Porque eso conlleva a lo que pasó con el socialismo en la Europa del Este, que pensaron que todo era bien y en una dirección muy longeva, no dándole paso a la juventud, no escuchando a la juventud y no trabajando con la juventud, dio el paso que se empezaron a cometer errores y errores y errores, que unos de estos ascendió, lo colocaron allí y acabó, se alió a los Estados Unidos y fragmentó el campo socialista, acabándolo. De Gorbachov no se volvió a escuchar nunca más. Pero un hombre muy inteligente que vino de la división de la KGB, era la seguridad del Estado y de inteligencia rusa o soviética, con una gran experiencia, y trató de colocarse. Cuando Boris Yeltsin cae enfermo del corazón, pues este hombre muy inteligente que estaba allí como un sustituto, lo promueve, y es cuando comienzan los cambios en Rusia. Primero, un ejército que ya estaba obsoleto por la fragmentación, armas que ya estaban obsoletas, y empezó el modernismo del armamento ruso, el modernismo de un nuevo ejército con una nueva proyección, y hoy en la Plaza Roja está conmemorando ese ejército la victoria. Y hoy ese ejército está a la punta como potencia en el mundo. Y ese ejército ha demostrado en una guerra abierta desde Europa hacia Rusia con Ucrania, estar preparado para las agresiones venideras que puede hacer la OTAN. Con un armamento mucho más sofisticado, con un armamento más de punta y con técnicas y preparaciones nuevas, olvidando las antiguas que fueron hechas a través de la Segunda Guerra Mundial. Y quise llegar aquí en lo que es la parte militar, pero con una economía de mercado donde ha desarrollado la industria y la tecnología. Y eso es lo que se tienen que hacer los países, tratar de aliarse a las potencias que son las potencias amigas y que nosotros sabemos, no voy a llamar hoy aquí para que no alguien me coja, si no sabemos, los amigos que tiene Cuba, aliarse, cooperar con ellos, dejar que ellos inviertan, dejar que ellos cambien la estructura ya vegetada cubana para poder llevar a Cuba adelante. Porque no podemos quedarnos allí con las mismas cosas viejas, con la vieja metodología. Tenemos que comenzar a cambiar.
¿Y por qué tenemos que comenzar a cambiar? Porque nos lo exigen los nuevos tiempos. Nos lo exigen la joven generación que viene adelante. Ya lo que salimos del principio de la revolución va envejeciendo y con el tiempo moriremos. Pero tenemos que dejar la revolución en buenas manos. Pero tenemos que preparar a esos jóvenes y no con la ideología vieja, sino con la ideología de izquierda socialista, pero con nuevas formas de trabajo para poder avanzar en un mundo donde hoy ya no hay aquella fuerza que existía de la izquierda, que era el campo socialista. Hoy prácticamente socialismo a su manera, Vietnam, China, Corea y Cuba. No vemos otro. Bueno, sabemos que en Venezuela hay un gobierno que es de izquierda, pero el sistema es capitalista. No es igual al cubano. Por eso cuando explicaba que el sistema socialista en Cuba, usted no podía aplicar el sistema socialista de Cuba al sistema venezolano, al sistema de la URSS, al sistema de Cuba en Alemania, ni de Vietnam ni China, porque primero hay que ver la geografía. Segundo, la historia de ese país. Y entonces, tercero, la cultura y la idiosincrasia. Y como cuarto, aplicar las normas socialistas, pero adoptadas a esos principios. Geografía física, historia, cultura y sociedad. Ninguna sociedad es parecida a otra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que quiere aplicar lo mismo que aplica Vietnam, aplicarlo en Cuba, cuando Cuba y Vietnam no tienen la misma geografía, ni el clima es igual. Quieren aplicarlo cuando no tienen la misma historia y la sociedad no es igual. No se alcanzó igual la victoria. Entonces, usted no puede aplicarlo lo mismo. Ahora, usted tiene una ideología que va a aplicarla a esa característica que tiene su sociedad o su país. Pero no, ningún socialismo es igual que el otro. No tienen los mismos recursos. Cuba no tiene los mismos recursos que tiene China y que tiene Corea y que tiene Vietnam. Entonces, Cuba es una isla. Entonces, usted tiene que adaptar su socialismo a las características de Cuba, apoyándose en las líneas del socialismo, pero no siendo igual. Por eso algunas personas dicen, no, porque en China, no, porque Vietnam, pero es que no tenemos los mismos recursos. Y entonces no tenemos los mismos capitales. Nuestra gente no es igual. Por estar más cerca de los yanquis, hoy emigran más los cubanos hacia Estados Unidos, porque el bombardeo que ha tenido los Estados Unidos hacia Cuba de más de 65 años ha sido intenso. Y yo quiero preguntarle, ¿emigran más los chinos o los cubanos? ¿Emigran más los vietnamitas o los cubanos? ¿Y por qué? Porque China está allá, por casa de por allá, Vietnam está por allá, Corea está por allá, pero Cuba está a 90 millas de un bombardeo constante, donde tenemos hasta adentro traidores que se venden por un pequeño capital y se convierten en títeres y marionetas de aquellos y repiten lo que le mandan a decir como cotorras o como loros. Entonces no es lo mismo estar bien lejos que estar en la nariz y en la boca del lobo, como está Cuba. 90 millas, 144 kilómetros. Entonces, mis hermanos, esta era la explicación de hoy. Esta era la observación de hoy, que he conversado con un grupo de amigos, que hemos conversado. Yo les voy a decir una cosa. Yo opino y parto de mí, escuchando siempre lo que me aconsejan de lo que hablamos y lo que tomamos a través de las redes. Pero a mí nadie me dice lo que tengo que decir. No, siempre hablamos. Como hablo en mis lives, hablamos, intercambiamos y batido en ese intercambio es que yo hago anotaciones y yo
traigo aquí una preparación. Y hoy aproveché que estábamos hablando de la victoria de la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania fascista y nazista, y aproveché para también hablar de cuáles fueron los objetivos de dividir en dos Alemania y por qué. Porque hay una fuerza capitalista que no aceptó nunca la izquierda ni el socialismo y lo veo como un peligro. Hoy por hoy, todavía Estados Unidos mira como un peligro a Rusia, y esa es la guerra que ha llegado de Ucrania contra Rusia. Mira como un peligro a China por su desarrollo, por su cultura, por su input de salir adelante en la economía. Entonces, el capitalismo no acepta su derrota. El capitalismo, cuando se está acercando, cuando ve que ya le está llegando su muerte, es esto que estamos viendo hoy. Que nadie quiere comprenderlo y que la gente se basa en creer que es lo mejor para Cuba lo que está proponiendo Estados Unidos. Mentira. Cuando desaparezca la revolución cubana, nunca más habrá otro sistema igual. Y habrá más hambre y más miseria, aunque no haya apagones. Porque Estados Unidos jamás ha pensado en el pueblo de Cuba, sino en sus propios intereses. Y como Cuba lo que representa delante de los Estados Unidos es un país que lucha y que no se rinde, Estados Unidos no está de acuerdo. Y eso es un obstáculo para ellos, porque todos los países miran hacia Cuba. Por eso es todas las campañas y todas las guerras que hay contra Cuba. Pero los ignorantes, los analfabetos, se ponen a decir lo que no es. Y aquellos que tienen poco alcance le creen. Y no analizan, y no razonan, y no piensan. Bueno, mis hermanos, hasta aquí esta directa de hoy. No quería hacerla muy larga, sino dar explicación porque son las razones de la lucha hoy de Cuba contra un imperio ahí enfrente que por más de 65 años le ha impuesto sanciones, medidas, bloqueos y para contra, como digo yo, incluir a Cuba en una lista como país patrocinador del terrorismo. Muchas bendiciones a todos, que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los cuide, que Dios me les dé salud y como siempre digo, que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a una Latinoamérica bien unida y a una América unida como la que Bolívar soñó. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.